Supercrack Estrella presenta el proyecto Die Glocke, la campana escondida en Madrid en 1948. Segunda Guerra Mundial, el Reich de los 1000 años está muy cerca de vencer, pero Hitler sabe que no le bastará con sus campañas bélicas triunfales, necesita de sus mayores ingenios científicos, las Wunderwaffen, las armas maravillosas, para alcanzar la tan ansiada victoria. Un grupo de científicos trabaja a marchas forzadas para hacer realidad los sueños del Führer, pero incluso en su base más secreta, situada en el confín del mundo, la Antártida, y a pesar de estar protegida por soldados de élite nazis, no están solos y nadie es quien parece. Quien controle las Wunderwaffen se convertirá en un dios viviente tras la guerra y la muerte del Hitler. Die Glocke, la campana, en alemán, es un supuesto proyecto ultra secreto nazi, realizado durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, el momento que aprovecharon muchos científicos e ingenieros para presentar planos de cohetes, aviones a reacción y tanques de proporciones monstruosas que le hubieran dado un giro al curso de la guerra, conocidos como Wunderwaffen o armas maravillosas. Lo que hace especial a la campana es el misterio que la rodea en torno a su supuesta existencia, así como el fin que tenía, el cual sigue siendo un misterio. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, o el Gigante, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Soul y el castillo Xias. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base fue construida por trabajadores forzados, soviéticos y polacos, vigilados por hombres de la Schutzstaffel, SS. La campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y estaba encadenada al suelo. Medía 5 metros de alto, por 3 de diámetro. En su parte frontal llevaba el símbolo nazi, tenía 2 cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada Xerum 525, se dice también que este líquido era extremadamente radioactivo, y muchos de los científicos que trabajaban en la campana mientras esta estaba encendida, murieron de cáncer. Cuando giraba en sentido contrario, desprendía un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba forrado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, como el Columbia, estaban envueltos en su capa más superficial por un revestimiento de losetas de cerámicas, que hacen la función de un aislante térmico. Los planos originales de la campana se perdieron, luego de que gran parte de Der Riese fuese destruida por los aliados en 1945, luego de su descubrimiento. ¿Pero qué era la campana nazi? ¿Y para qué servía? Cuando se ponía en funcionamiento la campana y los 2 cilindros rotatorios giraban contrariamente y el objeto se eleva, pudiendo desplazarse, el artefacto despedía unas radiaciones que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. Era el primer prototipo de motor contra la gravedad y abrió un camino nuevo en el camino de la física y la tecnología. De este modo, este ingenio técnico podía servir como el sistema de propulsión que necesitaban los ovnis nazis que se estaban desarrollando en las últimas fases de la guerra. El proyecto ultra secreto de la campana nazi estaba al mando del general de la SS Hans Kammler, un ingeniero científico que estaba involucrado en el desarrollo de los misiles B-2, aviones a reacción, alas volantes, ovnis nazis y construcciones subterráneas, entre otros proyectos. Lo cierto es que al final de la guerra nunca se supo del general Kammler ni de la campana nazi. Algunas teorías dicen que la campana fue trasladada en un avión de carga, haciendo escala en Barcelona, España. Es más que posible que una campana nazi Die Glocke fuera escondida en el Valle de los Caídos, Madrid. El 27 de julio de 1948, Otto Rolf Skorsenj, ingeniero y coronel austríaco de las Waffen-SS, se encargó de la misión de esconder la máquina del tiempo Die Glocke en Madrid. El héroe nacionalsocialista escapó, gracias a la ayuda de un grupo de antiguos oficiales de las SS, rumbo a España el 27 de julio de 1948. Skorsenj se estableció en Madrid y siguió trabajando de ingeniero, representando a prósperas compañías acereras alemanas. En España fue bien tratado por el régimen franquista. Gozó de gran prestigio y popularidad debido a sus hazañas en la guerra. Él supervisó esta misión de escondite de máquina del tiempo en Madrid durante toda su vida. Este conjunto fue construido por orden de Francisco Franco, 1892-1975, desde 1940 hasta 1959, y
consta de una basílica menor horadada en el risco de la nava, sobre el risco una cruz con esculturas monumentales, al frente una exedra que le da acceso con una gran explanada y detrás una abadía con noviciado de monjes benedictinos, situada alrededor de una gran lonja, completada por una hospedería y una escolanía de niños. Todo el complejo está comunicado por medio de corredores externos e internos y ascensores excavados en la roca, rodea a todo el conjunto un vía crucis enclavado en la propia sierra alrededor del risco de la nava. El Valle de los Caídos. Este complejo arquitectónico refleja también el concepto egipcio de templo sagrado que mantenía el orden cósmico, y es que esa es la función de la máquina del tiempo llamada Diagloque, mantener el orden cósmico, ya que el poder de viajar en el tiempo puede cambiar el orden las cosas, según su concepción mágica de la realidad, mediante las propias edificaciones y los ritos que en ellos se llevaban a cabo, transformando de ese modo al conjunto en una suerte de máquina que cumplía esa función. Teniendo en cuenta las similitudes que encontramos entre estos aspectos egipcios y el monumento que nos ocupa, se puede deducir que nos enfrentamos aquí también a una máquina con una función determinada, la de esconder la máquina del tiempo Diagloque. Los templos egipcios eran vistos como los hogares donde residían los dioses a que estaban dedicados o a los faraones deificados, y tenían una función muy concreta que cumplir, central en la religión egipcia: mantener el orden divino del universo. Para ello se construían de una manera determinada y se llevaban a cabo en ellos unos rituales específicos. Al estar los dioses presentes en este tipo de templos, constituían un nexo de unión entre lo divino y lo humano, personificado además este nexo en la figura del faraón, y permitían de esta manera relacionarse con la esfera divina mediante los diversos ritos que mantenían al dios viviendo en ese lugar, cumpliendo así la función de mantenimiento del orden del cosmos. Esta no fue la primera máquina del tiempo, ya en mis vídeos he hablado de la máquina del tiempo que realizó Nikola Tesla en 1889 y que dibujó Van Gogh en su Noche Estrellada. Se aprovechó de la Exposición Internacional de París, para llevar cientos de científicos y participar en este experimento. De hecho hay una novela de ficción que nos habla de todo esto. La primera máquina del tiempo que imaginó el hombre fue española. Enrique Gaspari Rimbaud publicó el Anacronópete 8 años antes de que Wells hiciera lo propio con la máquina del tiempo. Su escritura pionera, sin embargo, nunca se reconoció. Enrique Gaspari Rimbaud participó en este experimento de 1889, y luego lo llevó a su novela de viajes en el tiempo. La novela de Wells fue un éxito, pero no fue la pionera. Ese logro corresponde en realidad a Enrique Gaspari Rimbaud, 1842-1902, un diplomático y escritor frustrado español que publicó 8 años antes el Anacronópete, una novela en forma de zarzuela donde no solo había una máquina del tiempo cuyo funcionamiento se explicaba gracias a algunas premisas científicas y el uso de electricidad, sino que además viajaba al pasado e introducía algunas de las paradojas de estos viajes que otras obras del género como Regreso al futuro han mantenido hasta nuestros días. El Anacronópete fue publicada en 1887 en Barcelona, aunque su autor la había tenido en mente desde hacía tiempo. Gaspari Rimbaud era un autor nacido en Madrid y afincado en Valencia que se interesó por el mundo de la zarzuela, género teatral de moda en la España de la época. Sin embargo, mientras los temas eran costumbristas, Gaspari Rimbaud comenzó a introducir nociones que ya apuntaba hacia dónde quería ir. Su vida le llevó a casarse con una mujer aristocrática y a entrar en el cuerpo de diplomáticos, viviendo en París, Grecia y China. Durante su estancia en Francia se sabe que entró en contacto con el astrónomo Camille Flammarion, autor de una novela llamada Lumen, que exploraba los viajes en el tiempo, pero en su caso a través de un sueño. Gaspari Rimbaud intentó sacar adelante su zarzuela sin conseguirlo, por lo que acabó publicándola como novela editada con numerosas ilustraciones. El libro no tuvo una gran difusión, seguramente porque aunque Verne también gozó de éxito en España, el público local estaba acostumbrado a temas más cercanos, a pesar de que la obra de Gaspari Rimbaud también se vea como una crítica a la sociedad de la época a través del humor que va regando todas sus aventuras. Sin embargo, esto no quita que años después hasta los medios y museos británicos hayan rendido homenaje al Anacronópete como novela pionera por encima de su compatriota Wells. En la novela española se nos cuenta la historia de Sindulfo García, un inventor zaragozano que consigue darse cuenta de la verdadera cualidad del tiempo, su ayudante Benjamín y su sobrina Clara, además de otros personajes que se van sumando a sus viajes. El protagonista diseña su particular máquina del tiempo, que como él mismo define de forma literaria en el libro es una especie de arca de Noé. Debe su nombre a 3 voces griegas. Ana, que significa hacia atrás.
Crono, el tiempo, y Petes, el que vuela, justificando así su misión de volar hacia atrás en el tiempo. Porque en efecto, merced a él puede uno desayunarse a las 7 en París, en el siglo XIX, almorzar a las 12 en Rusia con Pedro el Grande, comer a las 5 en Madrid con Miguel de Cervantes Saavedra. Sindulfo García crea su máquina para presentarla en la Exposición Internacional de París, desde donde inicia un viaje al que se suman un grupo de mujeres de vida alegre y varios personajes más, y que los llevan hasta la batalla de Tetuán de 1860, la Granada de 1492, la Rávena del 690, la China del siglo III, la Pompeya de la erupción del Vesubio del 79 y, finalmente, el siglo 30 a.C. Donde llegan a ver a los hijos de Caín transportando el cuerpo de Abel. Podemos ver en su novela cómo cuenta algo que fue cierto. Sindulfo García crea su máquina para presentarla en la Exposición Internacional de París, desde donde inicia un viaje. Algo que se ocurrió en la vida real con Nikola Tesla y que yo he contando en otros vídeos de Supercrack Estrella. De hecho, Gaspari Rimbaud se adelanta en el tiempo, ya que la novela la escribió en 1887 y la Exposición Internacional de París fue en 1889. Algo que solo podría haber realizado teniendo un conocimiento del futuro, algo así como un viajero del tiempo que se adelanta al futuro. Que la novela la escribió en 1887 y la Exposición Internacional de París fue en 1889. Él ya tenía un conocimiento del experimento que se iba a realizar en 1889 por Nikola Tesla, y lo escribió con 2 años de antelación en 1887. Anacronópete Gaspar sí que introduce algunas explicaciones, aunque sean muy peregrinas, en su novela. El paso del tiempo está ligado a la atmósfera, como explica en este símil con los alimentos en conserva. Dícese vulgarmente que para conservar las sardinas de Nantes y los pimientos de Calahorra, hay que extraer el aire de las latas. Error. Lo que se extrae es la atmósfera, y por consiguiente, el tiempo, porque el aire no más que un compuesto de nitrógeno y oxígeno, mientras que la atmósfera, además de constar de 80 partes del primero, y 20 del segundo, lleva en sí una porción de vapor de agua y una pequeña dosis de ácido carbónico, elementos todos que no se separan nunca al llenar un vacío. Figurémonos que el mundo es una lata de pimientos morrones, del que no hemos extraído la atmósfera. Supongamos que hemos extraído el aire y que abrimos la lata 100 años después. ¿Qué vemos? Los pimientos en perfecto estado de conservación, sin que el tiempo haya pasado por ellos. Luego es indudable que lo que nos comemos 100 años después es la vida vegetal de una centuria antes, y que por lo consiguiente retrocedemos un siglo. De acuerdo, la atmósfera es lo que hace que pase el tiempo por su degradación. Entonces, ¿cómo podemos viajar en el tiempo si necesitamos también esa atmósfera para respirar y vivir? Ahí la novela explica el funcionamiento de la máquina en sí, una caja enorme con una especie de cucharas movidas por electricidad, elemento que se empezaba a introducir y que se veía como un bastión del futuro, y que iba desenmarañando las moléculas de la atmósfera para retroceder en el tiempo, algo que hacía además yendo en sentido contrario al movimiento de rotación terrestre, como casi un siglo después haría el Superman de Christopher Reeve para retroceder en el tiempo y salvar a Lois Lane. Como el tiempo para envolverse en la Tierra camina en dirección contraria a la rotación del planeta, el anacronópete para desenvolverlo tiene que andar en sentido inverso al suyo e igual al del esferoide, o sea de occidente a oriente. El globo emplea 24 horas en cada revolución sobre su eje. Mi aparato navega con una velocidad 175.200 veces mayor. De lo cual resulta que en el tiempo que la Tierra tarda en producir un día en el porvenir, yo puedo desandar 480 años en el pasado. El equipo del anacronópete contaba además con un material especial creado por su inventor y que él mismo llamó fluido García, que evitaba que al viajar en el tiempo, los pasajeros también envejecieran o rejuvenecieran. Prueba de ello es que los ropajes de las mujeres parisinas que se meten en la máquina, al no estar impregnados del fluido, acaban pasando de ser lana a ovejas, que salen corriendo dejándolas medio desnudas en un momento dado. Por todo ello, el anacronópete se considera la primera novela que habló de una máquina del tiempo, todo un hito que no fue reconocido en su momento. Gaspari Rimbaud murió a los 60 años en Francia, donde vivió los últimos años de su vida, sin éxito literario, pero por suerte su legado se recuperó con el tiempo hasta el punto de que en 2017, con motivo del 130 aniversario de su publicación, una editorial valenciana recuperó su novela, actualizando su lenguaje al castellano actual y rejuveneciendo sus colores e ilustraciones.
La élite busca escapar de la Tierra. Por esta razón es más que posible que la máquina del tiempo escondida en el Valle de los Caídos fuera sacada recientemente. El proyecto ultra secreto de la campana nazi estaba al mando del general de la SS Hans Kammler, un ingeniero científico que estaba involucrado en el desarrollo de los misiles B-2, aviones a reacción, alas volantes, ovnis nazis y construcciones subterráneas, entre otros proyectos. El general de las SS Hans Kammler. Lo cierto es que al final de la guerra nunca se supo del general Kammler ni de la campana nazi. Algunas teorías dicen que la campana fue trasladada en un avión de carga, haciendo escala en Barcelona, España, y escondiendo una en Madrid, luego hacia el cono suramericano entre Chile y Argentina, o incluso a la zona de la Antártida. Sin embargo, lo más sorprendente de la campana nazi era que este proyecto secreto había sido desarrollado con los nombres de Cronos, tiempo, y Lanterntrager, portador de luz, figurando en los documentos secretos extrañas referencias a una puerta del tiempo. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar necesitaba activar su sistema de propulsores giratorios y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos, y es que, efectivamente, una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva, para cambiar el curso de la guerra. Cuando el ejército soviético estaba llegando a la aldea de Ludwigsdorf, hoy llamada Ludwigslust, el oficial de las Waffen-SS, Karl Sporrenberg, por orden directa de Hitler, llevó a cabo la ejecución de 62 científicos nazis que trabajaban en el proyecto Die Glocke, hechos por los cuales fue juzgado posteriormente en los tribunales como criminal de guerra. Según Sporrenberg, el prototipo secreto habría sido trasladado a una zona de seguridad en Noruega. El 9 de diciembre de 1965, un objeto volador desconocido, con forma de bellota o de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido en el estudio de la ufología como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Muchos testigos vieron el extraño suceso. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. De hecho, la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kammler como la campana nazi acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense, protegidos con el máximo secreto, dentro de la operación Paperclip. Pero una de estas máquinas terminó en Madrid por Otto Rolf Skorzeny. Otto Rolf Skorzeny, ingeniero y coronel austríaco de las Waffen-SS, que estuvo al mando de la unidad Friedenthaler, fue especialista en operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial. Experto en acciones de espionaje y sabotaje, fue apodado por los estadounidenses como cara cortada debido a las grandes cicatrices que surcaban sus mejillas. Se hizo famoso al rescatar al dictador italiano Benito Mussolini, así como por llevar a cabo la Operación Greif, que le valió el título de el hombre más peligroso de Europa por los aliados. Se cree que fue uno de los principales organizadores de Odessa en España. Prueba de ello es que Skorzeny, como dice en una entrevista para la televisión alemana sentado frente al mar, en la playa, nunca se arrepintió de nada. Declaró que ya diría la historia si lo que hizo fue útil o no, pero que él volvería a repetir todo lo que había hecho paso por paso. Puedo asegurar que hoy haría lo mismo de la misma manera. No es de extrañar, habida cuenta de que se sospecha que al final acabó manejando el botín de los nazis que escondieron en las montañas y con el que no pudieron hacerse los aliados. Entre ellos la máquina del tiempo. El archivo personal de ex coronel de las SS, vendido por su albaceas españoles a un investigador estadounidense, ha sido analizado solo parcialmente, pero ya se han encontrado en él pistas importantes y curiosidades, como una foto de Skorzeny y Klaus Barbie travestidos, bailando en una fiesta clandestina en el refugio del ex jefe de la Gestapo en Latinoamérica. Skorzeny vivió en España durante 30 años en Madrid y Alcudia, en Mallorca, donde se apropió de una playa para su uso privado. Die Glocke, la campana, en alemán, era un supuesto aparato de investigación científica o una supuesta Wunderwaffe nazi. Fue descrita por el periodista y escritor polaco Igor Witkowski en Prawda o Wunderwaffe, 2000, siendo popularizada más tarde por el periodista militar y escritor Nick Koch, así como por Joseph P. Farrell y otros autores que la asocian con el ocultismo nazi e investigaciones sobre antigravedad y energía libre.
Según el artículo de Patrick Kiger publicado en la revista National Geographic, Die Glocke se ha vuelto un popular tema de especulación, existiendo un fandom alrededor de esta y otras supuestas Wunderwaffen nazis. Investigadores como el científico aeroespacial retirado David Mira se muestran escépticos ante la existencia de semejante aparato. Witkowski especuló que la campana llegó a un país sudamericano pro-nazi. Por otra parte, Koch especula que fue llevada a Estados Unidos como parte del trato hecho con el general SS Hans Kammler. Farrell especuló que fue recuperada como parte del incidente OVNI de Kecksburg. Esta última teoría fue dramatizada en 2009 por el Discovery Channel y nuevamente en 2011 por la serie Alienígenas Ancestrales del History Channel. Según sus defensores, los alemanes desarrollaron una poderosa arma a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pocas personas se hicieron eco de ella ya que permaneció en secreto durante muchos años. Se trataba de un sistema que podía anular la gravedad de sus aeronaves incluso, algunos especulaban con que podías viajar en el tiempo. Esta arma es el Die Glocke, la campana, y formaba parte de la larga lista de Wunderwaffen, es decir, armas muy potentes que desarrollaron los nazis a finales de la guerra. Sobre esta y otras armas no tenemos ninguna prueba de que realmente existieran. ¿Qué es Wunderwaffen? El término Wunderwaffen se acercaba más a una intensa actividad del Ministerio de Propaganda de Goebbels que a la realidad. No en vano es cierto que durante esta etapa, fueron numerosos los proyectos en los que se aventuró el ejército alemán, tales como submarinos eléctricos, aviones de reacción como el Messerschmitt Me-262, el Henkele 280 o el Focke-Wulf TAS-183, armas químicas, como el gas sarin, o bacteriológicas, como la toxina botulínica, e incluso intentos por conseguir crear la bomba atómica. Tras más de 15 años estudiando archivos en diferentes países, Igor Witkowski, periodista polaco especializado en tecnología militar e historia de la Segunda Guerra Mundial, publicó Prawda o Wunderwaffe, un libro que no tardó en convertirse en todo un éxito, ya que otro periodista especializado en el mismo campo, el británico Nick Koch, no dudó en citarlo en su propio libro The Hunt for Zero Point, La Casa del Punto Cero. Tras el éxito conseguido por Witkowski, se realizó una edición ampliada traducida al inglés bajo el título New Truth About the Wunderwaffe, relacionado con el nazismo y la industria secreta de armamento. ¿Qué hay de verdad detrás de esta teoría de la conspiración? Cuando una leyenda urbana alcanza a tener un cierto impacto político, social o económico, entonces se la considera una teoría de la conspiración. Las famosas instalaciones subterráneas de Der Riese, donde se experimentaban estas novedosas armas de combate, ¿existieron realmente? Estas instalaciones subterráneas comenzaron en 1943 desde el castillo de Xi, desde donde salían túneles, ferrocarriles, líneas telefónicas, etc. Para su construcción invirtieron más de 150 millones de marcos y una mano de obra que ascendía a 13.000 prisioneros de Auschwitz. El periodista polaco Witkowski relata en su libro la presencia de una extraña campana que medía unos 4,5 metros de altura por 2,5 de ancho. Según su descripción, estaba tallada en un metal muy duro y pesado, recubierto de cerámica, y en su interior albergaba dos tubos giratorios que contenían un líquido violeta con una consistencia similar a la del mercurio. El periodista identificó este líquido como Xerum 525 y también se encontraba almacenado en una cápsula de plomo de 1 metro de longitud. Otros investigadores añadieron componentes como metales ligeros, peróxidos de torio y berilio, elementos comúnmente utilizados como combustibles en los reactores nucleares. Pero, ¿para qué crearon este artilugio? En el libro, Witkowski explica que el objetivo de la campana era generar una propulsión antigravitatoria, por ello la encontraron sujeta al suelo con grandes cadenas. Además, su teoría sostiene que esta arma era letal para cualquier ser vivo que se encontrara en un radio de 200 metros tras su puesta en marcha. En los escritos habla de su proceso de creación, cargado de tragedia. 5 de los 7 miembros del equipo dirigido por el físico Walter Gerlach murieron durante las pruebas. Los datos en los que se basa la investigación del periodista provienen de un militar y no de un científico, por lo que la información es algo confusa. La campana se activa cuando los tubos giran en sentido inverso entre sí. Esta vorágine originaría una separación de los campos magnéticos de los superconductores utilizados. Estos datos son los registrados por el agente secreto polaco, militar, que facilitó los documentos al periodista, del cual tan solo pudo tomar algunas notas, por lo que no existen pruebas materiales de la existencia de esta campana nazi.
Si algo queda de todo esto, según Witkowski, está en Estados Unidos, ya que el país se quedó con la mayoría de inventos desarrollados en la época nazi después de trazar acuerdos entre los aliados y el general SS Hans Kammler. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.